transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Ya en este momento las 9 de la mañana con 31 minutos. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo a través de Radio Forex Hispana, donde llevamos a usted, como todos los días, a la hora de la apertura de los mercados allá en Estados Unidos, los mercados accionarios, este programa de Punto 9 a partir de las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York. Yo soy Sergio Rocha, le doy la bienvenida para este programa del día de hoy, viernes, gracias a Dios es viernes, viernes ya en este momento, iba a decir 32, no, viernes ya 14 de agosto, son las 9 de la mañana con 32 minutos, y bueno, pues dos novedades en este viernes para usted. En primer lugar, el Banco Popular de China, pues fija la paridad central del dólar yuan, punto 0,5% arriba, es decir, es la primera apreciación en 4 días después de la fuerte corrección hacia la baja que le ocasionó a su moneda, de la fuerte devaluación que le ocasionó a su moneda, decía el Banco Popular de China, para poner más en línea, ¿no?, las expectativas del mercado con lo que finalmente refleja la cotización del yuan. Así que bueno, pues queda la paridad central en los 6.3975, fijada al cierre, para la jornada del día de hoy. Al cierre tengo yo, de todos modos, en esta mañana, una apreciación del 0.12% del dólar yuan, es decir, mayor a lo que el Estado de China habría fijado la paridad central, y debería de ser por aquí esta referencia en lo que se utilice para el próximo lunes en las negociaciones. Tengo yo en este momento al cruce del dólar yuan en 6.3908. La otra novedad, bueno, pues ya los griegos aprobaron el tercer programa de rescate. El Parlamento de Grecia aprobó este viernes con amplia mayoría la ley sobre el tercer rescate acordado con las instituciones acreedoras durante una maratoniana sesión en la que, eso sí, se hicieron evidentes nuevos despuntes o mayores despuntes de la disidencia en el gobierno del Syriza. La aprobación del rescate, de todos modos, fue lograda con una amplia mayoría, pero pues mayormente gracias a la oposición. 222 votos a favor, 64 en contra y 11 abstenciones, además de 3 ausencias, fueron los que pues retrataron, digamos, a esta Cámara de 300 diputados. El número de parlamentarios del Syriza que negó su respaldo al rescate se incrementó respecto a la última votación sobre las medidas que requería el rescate, y hasta 43 de ellos fueron ahora los que le dieron la espalda al acuerdo. El Ejecutivo baja así el umbral psicológico de 120 diputados que votan a favor, que se habría marcado como cifra sostenible para seguir manteniendo la estabilidad en el Parlamento. El pasado 23 de julio, si usted recuerda, fueron 36 los parlamentarios izquierdistas que votaron en contra o se abstuvieron de lo que pedía Alexis Tsipras, el primer ministro de Grecia. La votación, que comenzó con un retraso debido a las diferencias sobre el proceso parlamentario, estuvo marcada por las disidencias en el seno del Syriza, que condujeron a un acalorado debate en el que varios miembros del gobierno se intercambiaron duros ataques con la presidenta de la Cámara, Zoe Constandopoulou, y bueno, pues ella fue una de las personalidades destacadas que, junto con el exministro de Finanzas Yaris Varoufakis, votó en contra de este acuerdo. Finalmente, la sesión parlamentaria se produjo pocas horas antes de que se celebrara la reunión informal de los ministros de Economía y Finanzas del Euro, que está prevista para aproximadamente, debería haber arrancado a las 8 de la mañana hora de Nueva York, aunque no tengo todavía información al respecto.
Y bueno, pues el primer ministro Alexis Tsipras defendió el acuerdo para el tercer rescate de este país como una elección forzosa que el gobierno tendría que dar luego de haber agotado todas las vías de negociación posibles. Tuvo que elegirse entre un programa de ayuda con el euro o el dracma como moneda nacional, y ante el ultimátum para la salida temporal de Grecia de la eurozona, hemos tomado la responsabilidad hacia el pueblo de Grecia de seguir con vida y continuar la lucha en lugar de elegir el suicidio, que sería la salida del euro, señalaba Tsipras durante su intervención que precedió al inicio de esta votación. Así que bueno, pues así las cosas. Sin embargo, hay más vericuetos en este tema y en el segundo bloque de Punto 9 estaremos hablando sobre este tema. Vámonos con el recorrido por los mercados en esta mañana del día de hoy. ¿Cómo están reaccionando los mercados a pues la primera jornada alcista en el dólar yuan, ¿no? Después de prácticamente toda la semana estar en fuertes devaluaciones del yuan, y también cómo reaccionan ante la expectativa de una solución más cercana sobre el tema de Grecia? Bueno, pues no muy bien, Fíjese usted que el Dow Jones abre con un primer movimiento negativo de 0.04%, digo, es muy pequeñito a comparación de lo que habíamos visto antes, pero no está siendo positivo por lo pronto en la apertura. Está cayendo 0.04%, equivalente a 6.48 unidades, y la primera cotización del día se registra en las 17.401 unidades. El Standard & Poor's también baja 1.01 unidades, equivalentes al 0.05%, y su primera cotización del día está en las 2.082.38 unidades. El Nasdaq baja también 7.77 unidades, 7.77 unidades, equivalentes al 0.15%, es el que peor caída trae, con una apertura en las 5.025 unidades el día de hoy. Por ahí puede que le esté pesando el anuncio de Apple de retrasar la salida de su servicio de televisión. Y continuando con las europeas, bueno, pues el FTSE 100 de Inglaterra está hacia la baja 0.3% en esta mañana, 6.546 unidades registra. El DAX Industrial de Alemania pierde 0.36% también, cotiza en las 10.974, casi 75 unidades ya, y el CAC 40 de Francia pierde 0.69%, cotizando en las 4.952 unidades, cuando son ya las 9 de la mañana con 38 minutos. En la sesión asiática, el Nikkei 225 de Tokio termina este viernes con una moderada caída del 0.37%, en las 20.519 unidades se coloca al cierre de este viernes, mientras que el Standard & Poor's asiático pierde medio punto porcentual, y el índice cierra en las 5.361 unidades. Esta manía del cruce, ¿no? Oiga, en el tema del crudo hay una caída en el dólar index. Bueno, ahora se ha reducido bastante, apenas es del 0.03%, pero esto permitió por momentos que el West Texas Intermediate estuviera rebotando, está ganando en esta jornada 0.38% y cotiza en los 42,41, mientras que el Brent del Mar del Norte sigue perdiendo 0.69% y se coloca en las 48.88 dólares el barril allá del Mar del Norte. En el tema de los metales preciosos, oro y plata repuntan también ligeramente, 0.36% el oro, estamos hablando de una ganancia de menos de $4, estamos cotizando la onza a la vista de oro en 1.118,62. La plata trae una ganancia del 0.71%, equivalente a casi 11 centavitos, y cotiza en 15,52 casi la onza de plata a la vista. Y en las monedas de América Latina, bueno, pues el peso mexicano respira un poco con respecto a el dólar, 16,37 la cotización del dólar con respecto al peso al arranque de la jornada del día de hoy, ya casi 38. En el tema del dólar con respecto al peso colombiano, bueno, pues otra devaluación fuerte del peso colombiano el día de hoy, 1.6%, el cruce queda en los 2.978,40, 24.6% de devaluación para el peso colombiano en lo que va del año.
El peso chileno se fortalece medio punto porcentual. Estamos hablando de que el cruce se relaja hacia los 682.26 en esta mañana. Una ganancia de 3.52 pesos allá en Chile. Y en el tema del peso argentino, un ligero desliz del 0.08% le reportan, 9.2380 el peso argentino. El sol peruano se fortalece, dicen, fíjese usted, 0.47%. El cruce sube a los 3.2290, una ganancia para el dólar del 0.47%. El peso boliviano también se desliza 0.15%, 6.84 marcan el cruce con el dólar. Y bueno, pues ya le decía yo más temprano del dólar yuan, 6.3908 la cotización en este momento. Vamos a un corte comercial, 9 de la mañana con 42 minutos, y de regreso con los comentarios del Fondo Monetario Internacional sobre precisamente este acuerdo de Grecia. Yo regreso en un momento más, no me tardo. Punto 9. Lo hacemos juntos. Hola, soy Sergio Rocha. Tengo 10 años operando los mercados de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días, desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano. Aquí, en vivo, en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 43 minutos, seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Y bueno, pues en esta mañana tenemos, le decía yo, al Fondo Monetario Internacional expresándose sobre el tema de este rescate de Grecia. Dice el Fondo Monetario Internacional que el acuerdo de Grecia es un paso adelante, pero todavía insiste en la necesidad de la reducción de su deuda. El Fondo Monetario Internacional calificó así este acuerdo para establecer los términos del nuevo rescate de Grecia como paso adelante, pero no se comprometió a proporcionar más financiamiento a Atenas, sin un plan que incluya la reducción de la creciente deuda de Grecia. Estamos deseando trabajar con las autoridades para desarrollar su programa en más detalle y para que los socios europeos griegos también decidan sobre el alivio de la deuda que permitiría que la deuda griega sea sostenible, señaló este jueves en un comunicado la jefa de la misión del Fondo Monetario Internacional para Grecia, Delia Velculescu. Esto lo decían en el comunicado. El Fondo Monetario Internacional seguirá muy comprometido con el gobierno griego y con los socios europeos para ayudar en este proceso y realizará una valoración de su participación para proporcionar cualquier financiamiento adicional a Grecia una vez que se den los pasos sobre el programa de las autoridades y el alivio de la deuda. Los ministros de finanzas de los 19 países que comparten el euro debatirán este viernes por la tarde en Bruselas el asunto de la deuda de Grecia y su tercer rescate desde el 2010. Se espera que el Parlamento de Grecia apruebe previamente el viernes el plan de rescate que incluye duras medidas de austeridad a pesar de la posible rebelión de algunos de los parlamentarios del Syriza. Grecia necesita miles de millones de euros de Europa para hacer frente al pago de bonos que le vencen frente al Banco Central Europeo este 20 de agosto. Las sombrías previsiones para la deuda de Grecia están aumentando la presión para que Europa relaje los términos de los préstamos que le ha concedido al país, lo que aumenta las tensiones entre sus acreedores mientras intentan sellar este nuevo acuerdo de rescate. Las nuevas previsiones preparadas por los representantes de la Unión Europea en este documento pues esperan un repunte de la deuda griega más fuerte de lo previsto por Europa y muestran lo mucho que le queda a Grecia todavía para salir de su crisis. Y en respuesta a esto, Alemania no respaldará un tercer rescate a Grecia, a menos que el Fondo Monetario Internacional participe también, señalaba este viernes un alto cargo del partido de la canciller alemana Angela Merkel. Estos comentarios se realizaron antes de esta reunión de ministros de finanzas de la eurozona este viernes por la tarde y reflejan lo impopular que es el paquete de ayuda de Grecia en Alemania.
En Bruselas espera que el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, exprese sus reservas con respecto a los términos del paquete de ayudas propuesto. Michael Fuchs, vicepresidente del grupo parlamentario del Partido Conservador de Merkel en el Bundestag, señaló en una entrevista este viernes en la radio el Deutschlandfunk que tanto la canciller alemana como el presidente del grupo parlamentario, Volker Kauder, consideran indispensable la participación del Fondo Monetario Internacional. Si no fuera posible lograr que el Fondo Monetario Internacional participe, probablemente Wolfgang Schäuble no aprobará el rescate el día de hoy, aseguró Fuchs. Aparte de los ministros de finanzas de la eurozona, el Parlamento alemán y algunos otros de la eurozona también deberían de aprobar las medidas de rescate a Grecia para que el país pueda recibir fondos que tanto necesita para evitar el impago este 20 de agosto. La votación en el Bundestag probablemente se realice este martes o miércoles si los ministros de finanzas aprueban previamente el rescate. Hasta ahora aún no está claro si el Fondo Monetario Internacional participará en el programa, aunque el fondo calificó, le decía, este acuerdo como un paso adelante. Y bueno, pues así las cosas ahí con el tema de Grecia, que bueno, como siempre, sigue cancaneando. Y la vez pasada también se retrasó la aprobación del rescate anterior de Grecia, precisamente por la insistencia del Fondo Monetario Internacional cuando apenas le tomaba el timón Christine Lagarde. Si usted lo recuerda, fue el momento donde hubo una sacapela pública entre Christine Lagarde y el que ahora es el presidente de la Comisión Europea, el señor... se me acaba de ir su nombre, Juncker, Jean-Claude Juncker. Entonces, pues vamos a ver si en esta ocasión no se repite el teatrito, pero por lo pronto así las cosas el día de hoy. Y continuando con más información, en Estados Unidos la producción industrial aumentó en julio, lo que indica que el sector manufacturero sigue cobrando impulso este verano. La producción industrial, que mide la producción en los sectores de manufactura y de servicios básicos y minería, creció en julio 0.6% en el comparativo mensual en términos desestacionalizados, según reporta este viernes la Reserva Federal. Se trata del segundo aumento consecutivo de este dato, que comenzó este año, si usted recuerda, con caídas mensuales, dicen, por el frío invierno. La utilización de la capacidad aumentó en julio respecto a junio en 0.3%, hasta un 78%. Esta cifra se ha incrementado 1.7% en el último año, pero sigue 2.1% por debajo de sus niveles promedio desde 1972. Los economistas estaban esperando un aumento de 0.4% en la producción industrial y una utilización de la capacidad instalada del 78%. La producción manufacturera, que cuenta casi por 3/4 partes de la producción industrial total, creció 0.8% en julio, lo que es el mayor aumento de este dato desde noviembre. En términos interanuales, la producción manufacturera aumentó 1.5%, lo que se considera un ritmo modesto. La Reserva Federal también revisó este viernes los datos de junio. Así, la producción industrial subió 0.1% en el sexto mes del año, frente al avance del 0.2% del dato que se había dado provisionalmente. En cuanto a la utilización de la capacidad, quedó en 77.7% en junio, frente al 77.8% del preliminar. Y en la eurozona regresamos con ellos con la recuperación económica, que perdió algo de impulso en el segundo trimestre. Esto de regreso en el tercer bloque de Punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Conoce al carry trade? ¿Sabe cómo puede afectar en sus estrategias el desequilibrio entre los rendimientos ofrecidos por el país al que le compra su divisa y el país de la cual está vendiendo? Descubra cómo puede hacer que el carry trade refuerce su estrategia de operación con el curso de carry trade de 7 pasos, disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Y fíjese usted lo que comenta Dieselblom, el líder del Eurogrupo,
admitió este viernes que la sostenibilidad de la deuda de Grecia sigue siendo un punto importante de preocupación y que la participación del Fondo Monetario Internacional en el tercer rescate de Grecia sería importante para todos los países del euro. La sostenibilidad de la deuda es un tema importante y punto de preocupación, señaló Jerome Dijsselbloem a su llegada a la reunión extraordinaria de ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, que intentarán acordar el tercer programa de asistencia financiera a Grecia, que podría medir hasta 86,000 millones de euros y duraría hasta el 2018. El Fondo Monetario Internacional mirará este asunto de cerca y nosotros también en octubre, y ojalá podríamos llegar, ¿no?, a asegurar que la deuda sea sostenible hasta ese entonces y dar más garantías si fuera necesario para que el Fondo Monetario Internacional se sume al programa en otoño, recalcó. Esto sería muy importante para todos nosotros. Sin embargo, hubo críticas en la reunión del Eurogrupo a ciertos elementos del programa de asistencia financiera acordado entre las instituciones acreedoras y el gobierno de Alexis Tsipras este martes, y por tanto, cita, no será una reunión corta. El memorándum de entendimiento fija las condiciones del rescate, es muy amplio y contiene importantes reformas, pero aún así habrá preguntas y críticas quizás sobre aspectos que tendrían que ser aclarados o mejorados, indicó el presidente del Eurogrupo, sin entrar en más detalles. Vamos, que Jerome Dijsselbloem no trae muchas expectativas de que se vaya a armar esta autorización del tercer rescate así de rapidito, Y pasando al tema de los macrofundamentales europeos, la recuperación económica de la eurozona, fíjese usted que perdió fuelle en el segundo trimestre y pone pues más señales de que la fragilidad de la región pues sigue debido al enfriamiento de la economía de China y a los persistentes temores sobre la deuda de Grecia. El crecimiento del Producto Interno Bruto de la eurozona se ralentizó 0.3% respecto al 0.4% del primer trimestre y por debajo de las expectativas de los economistas de un repunte del 0.4%, señaló este viernes la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea. En términos anualizados, la tasa de crecimiento fue del 1.3%. En términos interanuales, el Producto Interno Bruto aumentó 1.2% por debajo de las previsiones de una subida del 1.3%. Los datos ponen de relieve las importantes divergencias entre los 19 países que forman la eurozona, lo que amenaza las perspectivas de la región de una recuperación sostenida. Los economistas advierten que sin una recuperación de la actividad empresarial, los países de la eurozona seguirán teniendo dificultades con las altas tasas de desempleo y el endeudamiento que llevan. En Francia, las últimas cifras muestran que nunca ha habido tantas personas en búsqueda de empleo en este país como lo hay ahora. Y, por ejemplo, en este tema, el crecimiento económico de Alemania sí se aceleró ligeramente en el segundo trimestre por el incremento de sus exportaciones, pero este Producto Interno Bruto alemán aumentó un 0.4% respecto al trimestre anterior, por debajo de las expectativas de los economistas de un incremento del 0.5%. Esto se traduce en una tasa anualizada de crecimiento del 1.8%, señalaba de Statis. El Producto Interno Bruto alemán subió 0.3% en el primer trimestre. En términos interanuales, el Producto Interno Bruto creció 1.6% en el segundo trimestre, apenas por encima de las previsiones de un incremento del 1.5%. El informe del Producto Interno Bruto de Alemania no incluye un desglose, pero de Statis señaló que las exportaciones netas fueron el principal motor de la actividad en el segundo trimestre, dado que el comercio exterior se vio impulsado por la depreciación del euro, que hizo que los productos de la eurozona fueran más competitivos. La inversión, sin embargo, fue débil, lo que frenó el crecimiento económico. Y en Francia la economía se estancó en el segundo trimestre, señal de que la caída de los precios del crudo y los estímulos monetarios siguen sin lograr generar una recuperación suficiente como para poder reducir la deuda y el desempleo en este país. El Producto Interno Bruto de la segunda mayor economía de la eurozona se mantuvo sin cambios en el segundo trimestre con respecto al trimestre anterior, informaba este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas. El dato inferior a las previsiones de los economistas,
que esperaba una subida del 0.2%, supone una fuerte ralentización frente al repunte del 0.7% del primer trimestre. INSEE ya había previsto anteriormente una subida del 0.6% para el primer trimestre del año. El aumento del gasto de los consumidores, el motor del crecimiento de la economía francesa, se desaceleró al 0.1% en el segundo trimestre frente a un repunte del 0.9% en el primer trimestre del año. La inversión también descendió un 0.3% debido a que las familias y el Estado, dicen, recortaron sus gastos. Y al tema salió a hablar el ministro de Finanzas de Francia, Michael Sapin, diciendo este viernes que la economía francesa aún puede lograr el crecimiento, y se puso los pompones en las manos para echarle porras a Francia después de haberse tomado 3 Prozacs. Y bueno, pues para lograr este objetivo, reconoció Sapin, el gobierno debería de continuar con una de las políticas que han sido polémicas allá en Francia, el recorte del impuesto a las sociedades. Debemos mantener este rumbo, señalaba Sapin, el ministro de Finanzas. Realizaba estas declaraciones tras la publicación del dato del Producto Interno Bruto. Los economistas piensan que el ingrediente que le falta a la economía de Francia para su recuperación con fuerza es la confianza. Hasta los consumidores pues están esperando a ver un descenso del desempleo y las empresas sientan una mejora tangible, dicen. Hasta que esto no suceda, una mejora tangible de la demanda, pues seguirán atrasando sus proyectos de gasto y de inversión. Así que al que le queda gastar aquí, pues es meramente al gobierno para romper este círculo vicioso, lo cual en un contexto de consolidación que ha manejado pues durante toda esta crisis la eurozona, se ve complicado. Y continuando con más datos europeos, fíjese usted que la tasa de inflación de la eurozona siguió siendo baja en julio, señal de que el programa de compra de bonos del Banco Central Europeo pues todavía no permea. El índice de precios al consumidor bajó un 0.6% en términos mensuales en el séptimo mes de este año y repunta un apenas 0.2% en el comparativo anualizado, según los datos publicados este viernes por la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat. Los datos siguen en línea con las previsiones de los economistas y los datos adelantados publicados el pasado 31 de julio. La tasa de inflación sigue estando por debajo del objetivo, obviamente, de ese pegado, pero por debajo del 2%, a pesar del conjunto de medidas sin precedentes que ha adoptado el Banco Central Europeo. La tasa anual de inflación se mantiene pues justo por arriba de cero en las 3 principales economías de la eurozona. Alemania registró apenas un incremento del 0.1%, Francia del 0.2% e Italia del 0.3%. Hubo descensos inclusive en Chipre y Grecia de un 2.4 y 1.3% respectivamente. Y bueno, pues en esta jornada los precios del petróleo de referencia de Estados Unidos avanzaron gracias, dicen, al apoyo del dólar más flojo, que les ayudó a recuperarse de los mínimos de más de 6 años marcados previamente en esta misma sesión. El petróleo lleva gran parte de los últimos 2 meses a la baja por el creciente temor que suscita el desajuste de la oferta y la demanda mundial. El crudo, el West Texas Intermediate, en este momento está cotizando en los 42,73 con una ganancia del 1.18%. Y ya para terminar este programa del día de hoy, le cuento, una gran mayoría de los analistas privados encuestados por el Wall Street Journal opinan que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzaría a subir los tipos de interés de corto plazo el próximo mes, con lo que se pondría fin a una era histórica de estímulo monetario sin precedentes. Cerca de un 82% de los economistas consultados por el Wall Street Journal entre el pasado viernes y este martes indicaron que la primera subida de tipos de interés por parte de la Fed se espera para septiembre. Esta es una enorme mayoría frente al 13% que opina que el Banco Central estadounidense esperaría hasta diciembre para hacer su movimiento. Continuando por acá, espérenme tantito que me acaba de llegar una nota de la Fed de Filadelfia que dice que una encuesta de la Fed de Filadelfia dice que habría un crecimiento ligeramente más lento para este 2015. Los economistas esperan un 2.7% de crecimiento para el tercer trimestre y un 2.8% para el cuarto trimestre. Siguen esperando una situación estable en el tema del empleo
y se espera que se alcance la tasa de desempleo natural del 5% para el 2016, dice la Fed de Filadelfia el día de hoy. Y ya tenemos el dato de Bloomberg y la Universidad de Michigan de confianza del consumidor. Esta queda en 92.9, ahora le llaman sentimiento del consumidor. 92.9 queda en el tema de agosto, todavía es un dato preliminar, versus el 93.1 de julio. Así que sigue cayendo en esta visión preliminar de el sentimiento del consumidor, una desaceleración, 92.9 desde el 93.1 de julio. Las condiciones actuales las registran, sin embargo, en 107.1 en el preliminar de agosto, también ligeramente por debajo del 107.2 de julio. Y en el tema de las expectativas, las tienen en 83.8, también bajando desde el 84.1 de julio. Así las cosas el día de hoy. La proyección de inflación para los próximos 12 meses, más 2.8%, y para los próximos 5 años, más 2.7%, dice la Universidad de Michigan, que ahora compila esta encuesta con Bloomberg y ya no con Reuters. Y retomando el tema de la encuesta que había hecho el Wall Street Journal a los economistas, 82% de los consultados entre el pasado viernes y martes, le decía yo, dijeron que pues estarían haciendo el movimiento los de la Fed en septiembre, frente al 13% que opinan que lo haría hasta diciembre. No hay una unanimidad en absoluto sobre la subida de los tipos de la Federal Open Market Committee, decía Joel Naroff, presidente de la Naroff Economic Advisors, que espera que esto ocurra en septiembre. Sin embargo, agregó que en su opinión sí hay un consenso general en que se debería de subir la tasa lo antes posible. En junio, 72% de los encuestados esperaban que la primera subida de tasas se hiciera en septiembre y el 9% opinaba que esto sería en diciembre. Es decir, de todos modos sigue habiendo una mayoría y la mayoría se ha incrementado. Y bueno, pues el día de hoy el Wall Street Journal lanzaba un comunicado al cual se hacía eco esta... se me cae el nombre de esta analista, ahorita le digo, Greeny. Decía ella que pues estaba de acuerdo con lo que publicaba el Wall Street Journal, diciendo no importa si es en septiembre o si es en diciembre el aumento de las tasas, lo que importa es el ritmo de estos aumentos de las tasas de interés. Y bueno, aquí yo nada más diciendo un poco, lo que hace la diferencia en el ritmo del aumento de las tasas sería precisamente el momento de iniciarlas. Megan Greeny era quien decía amén al tema de este artículo de David Wessel que publica el Wall Street Journal el día de hoy, diciendo no importa cuándo es, si es en septiembre o en diciembre, cuando se aumenten las tasas de interés, lo que importa es el ritmo al cual estén aumentando estas tasas. Pero recuerda usted que Janet Yellen ya había dicho que pues lo mejor sería hacerlo lo más pronto posible, porque esto les permitiría hacerlo de manera más pausada. Así que de alguna manera sí importa si es en septiembre o en diciembre. Lo que es un hecho es que las probabilidades apuntan a que va a ser en septiembre, porque normalmente la Fed, aunque no le guste mucho reconocerlo, danza al ritmo del mercado, tiene mucho miedo de decepcionar al mercado, y más en coyunturas en estas donde el equilibrio es muy frágil. Entonces me parece que las probabilidades sí apuntan, a menos de que el reporte laboral, y ese es el punto coyuntural en esta ocasión, a menos de que el reporte laboral del principio de septiembre, que reportaría la situación del mes de agosto, saliera muy malo, o hubiera una revisión muy drástica hacia la baja del dato de julio, por ejemplo, en realidad las probabilidades de que se tome la decisión en septiembre son mucho más fuertes, me parece a mí. Y ya con esto terminamos el programa del día de hoy. Nada más le cuento muy rápidamente una opinión que lanzaba un estratega senior de divisas de la Daiwa, el señor Yukio
Ishizuki decía que el eurodólar podría caer por debajo del 1.11 la próxima semana, cuando hubiera pasado el nerviosismo por la devaluación del yuan. El cruce actualmente está en el tema del eurodólar, caminando hacia el alza mayormente durante esta semana, a pesar de todo. Está en los 1.1155 en este viernes, cuando son ya las 10 de la mañana con 6 minutos, ya nos vamos. Dicen, bueno, pues ha estado repuntando esta semana, luego de la rápida cobertura de las posiciones en corto ante las turbulencias provocadas por el yuan. Decía este señor Ishizuki, la compra de euros está vinculada al desmantelamiento de los carry trades financiados en euros para comprar dólares australianos y otros activos. Al aumentar la aversión al riesgo ante los movimientos del yuan, se dio este cierre de carry trade, por eso este movimiento alcista. El cruce se habría debilitado en condiciones normales, elucubra él, porque la rentabilidad del bond alemán de 2 años cae más rápido que su equivalente en Estados Unidos. Esta extraña situación debería de corregirse en cuanto se relaje la conmoción que generó el yuan en esta semana, señala el analista. Bueno, pues habría que ver entonces el día de hoy un cierre claramente hacia la baja para el eurodólar para confirmar esta visión, me parece a mí. 10 de la mañana con 7 minutos, hasta aquí la dejamos el día de hoy. Gracias por la compañía. En un rato más el día de hoy, en unas horas más, le estaré ya publicando el capítulo 14 del curso de programación de MQL4, el lenguaje con el que se le habla a la plataforma de MetaTrader, donde ya enviamos nuestra primer orden al broker, ¿no?, a través de la programación, y probamos en el Strategy Tester en nuestra teoría de uso de ADX, combinándolo con el cierre referenciado de precios con respecto a los periodos anteriores. Está bien interesante. Ya el día de ayer lo terminamos de grabar y ahorita lo estamos editando. En un rato más se lo estamos subiendo a YouTube para que usted lo pueda estar viendo. Verá ahí el anuncio en el chat de la página de la radio y también, bueno, pues obviamente en la carrillera de videos del sitio de nosotros aquí en forexhispana.com. Gracias por la compañía, lo veo el lunes, seguimos en vacaciones, recuerda, así que lo veo el lunes para .9 a las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York. Y el último en salir el día de hoy, que apague la luz. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con .9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó Estás escuchando Radio Forex Hispana.